Buenas tardes a todos y a todos. Que no tiemblen las paredes, que el empleo no crece un 1000%. No vayan a venir los parados de toda España aquí a buscar empleo, que los presupuestos no crecen un 1000% en las partidas destinadas a la función empleo. Bueno, pues una breve valoración, después de la larguísima rueda de prensa del consejero, para no decir casi nada de lo que de verdad contienen los presupuestos de la Junta de Extremadura para el año que viene, de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año que viene, a los que emplazo a todos ustedes mañana a una valoración exhaustiva de los presupuestos. Hoy voy a hacer una valoración sobre los pocos datos que conocemos de los presupuestos, evidentemente no los que ha contado el consejero, sino los que nosotros hemos valorado en función de los datos que conocemos. Estos presupuestos, en lo único que crecen es en el endeudamiento. En lo único que son expansivos es en el endeudamiento, porque crece la deuda para gastos corrientes. Y ya es penoso que se tengan que tragar todo lo que han estado diciendo los del Partido Popular durante 2 años, diciendo austeridad, la deuda, no vamos a endeudarnos porque solo vamos a gastar lo que tenemos. Hay las contradicciones del Gobierno cuando se estaba en la oposición o cuando se estaba aquí, se salía aquí en los presupuestos anteriores sin ningún conocimiento de cómo funcionaba el Gobierno. Es todo lo contrario a lo que han estado diciendo 2 años anteriores. Se endeudan no para tener más capacidad de inversión o para generar más actividad económica o para generar más empleo. Se endeudan para gastar en gasto corriente, comunicaciones, teléfonos, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos que decían que no podían gastarse más de lo que tenían. Este Gobierno es el Gobierno que más ha endeudado en 3 años a Extremadura. 1.500 millones en 3 años, 583 millones este año, 580 y tantos millones en el 2012 y casi 500 en el 2011. Es decir, casi 1.500 millones de endeudamiento este Gobierno que, por lo visto, está instalado en la mentira porque dice que no endeudan a esta región. Son unos presupuestos que no van a reactivar la economía, ni van a servir para generar empleo. 172.000 parados es la cifra de la que parte para el próximo año, un 35% de paro. Y dice el Gobierno que a lo mejor, si hay suerte, allá para final de 2014, a lo mejor hay un crecimiento neto de unos 2.000 empleos. Es un insulto a los parados de esta región, es un insulto a los ciudadanos de esta región hacer unos presupuestos en los que van a consolidar los niveles de desempleo. La única recuperación que contiene este presupuesto es la recuperación de la senda de los recortes, porque se consolidan los recortes en todas las políticas sociales, los recortes que han hecho en los 2 últimos años, y la única recuperación es que recuperan la senda de la destrucción del empleo. El año que viene estos presupuestos ayudarán a que haya más parados y a que cierren más empresas. ¿Por qué? Porque en los capítulos que tendrían que hacer una apuesta por las empresas y los sectores productivos de esta región, como son las inversiones y las transferencias de capital, evidentemente decrecen. Y el peso de las políticas sociales en el conjunto del presupuesto decrece también. Quiere decir que aumentan en gastos corrientes, aumentan en deuda, pero recortan en gastos sociales porque en el 100% del presupuesto los gastos sociales en el 2014 pesarán menos que pesaban en el 2013 y ya pesaban menos que en el 2012 y ya pesaban menos que en el 2011 y ya pesaban menos que en el 2010. Luego, recortan en gastos sociales para pagar y endeudarse en gastos corrientes. Adiós a la austeridad. Se tienen que tragar todo lo que han estado diciendo de austeridad durante 2 años. Por tanto, es un Gobierno que se ha instalado en la mentira, porque
Extremadura ha sido la región que más ha decrecido en el Producto Interior Bruto en los 2 últimos años. Y todo apunta a que seguirá teniendo esa suerte de maldición con este Gobierno para ser la comunidad en el 2014 que también sea la que más decrezca el presupuesto. Y la pregunta es, ¿tendrán los ciudadanos mejores condiciones en el 2014? No. La ley de educación se incumple. La ley de educación pactada con los socialistas se incumple. La ley de educación decía, en cuanto a financiación, que tenía que ser el 6% del PIB o el 20% del presupuesto. Si son 5.022 millones, el 6% del presupuesto, evidentemente son más de los millones que de 1.000 millones que ha consignado 991 el Gobierno para educación, y si es el 20% del presupuesto de 5.022, es más de 1.000 millones. Por tanto, incumplen la ley de financiación de la ley de educación. Por tanto, siguen recortando en la educación y, evidentemente, 20 millones para la renta básica es un mensaje a los ciudadanos que peor lo están pasando de esta región para decirle que sigan instalados en la miseria. Luego, a la pregunta de ¿vivirán mejor los ciudadanos extremeños en el año 2014 con estos presupuestos? La respuesta tiene que ser contundente. No, vivirán en peores condiciones. Habrá más posibilidades de acabar en el desempleo, cerrarán más empresas y habrá menos protección social. Y se habrá deteriorado de nuevo la calidad del sistema educativo y la calidad del sistema sanitario. Y la pregunta pertinente siguiente es, ¿y para qué han servido los recortes y los sacrificios de los ciudadanos en años anteriores? La respuesta es contundente. Para nada. Para que ahora el Gobierno se endeude para gastos corrientes de funcionamiento de la Administración. Porque si se endeudaran para tener un gran proyecto de infraestructuras, un gran proyecto inversor que incentivara la economía regional, habría que darlos por bueno. Pero se endeudan a los extremeños de generaciones venideras para pagar los bolígrafos, los folios, los teléfonos y las gasolinas de los coches. ¿Dónde está la austeridad del Partido Popular? Ha desaparecido. En resumen, son unos presupuestos que se endeudan para seguir manteniendo los recortes en sanidad, educación y que no apuestan por la generación de empleo y el mantenimiento de los sectores productivos. Son unos presupuestos que van a empeorar las condiciones de vida de los ciudadanos porque no cumplen con las exigencias de financiación de la ley de educación, que van a empeorar y a consolidar los recortes en sanidad y, desde luego, aquellos ciudadanos que estén en una situación de extrema necesidad verán que es tremendamente insuficiente los 20 millones consignados para la renta básica. Vivirán peor los ciudadanos extremeños con estos presupuestos en 2014 y la región se empobrecerá y seguiremos manteniendo niveles de desempleo por encima del 35%. O sea que es un horizonte desalentador el que dibujan estos presupuestos para el año 2014. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responderla. El Grupo Socialista. Por cierto, perdón, paréntesis. La función empleo crece 8 millones de euros. 8 millones de euros. 8 millones de euros no es un 1000 por nada. 8 millones. 8 millones de euros. Con 8 millones de euros se va a resolver más que en el año anterior, se va a resolver el problema de los 172.000 parados. Es decir, incrementando unos míseros 8 millones de euros a los presupuestos que ya tenían para el empleo, que eran tremendamente insuficientes, ¿se va a resolver el problema de los 172.000 parados? Luego algún portavoz va a tener que ir a la ESO, aunque sea procedente de los socialistas, porque algunos hemos hecho un aprovechamiento de la ESO estupenda, pero algunos parece que han suspendido en comprensión aritmética. Con este análisis de urgencia, el Grupo Parlamentario Socialista presentará una enmienda a la totalidad de estas cuentas. Pues es que ha sido muy urgente la comparecencia y entonces, evidentemente, tendrán que entender que hemos tenido apenas tiempo
para ir cotejando los datos que decía el consejero con los del año pasado, porque no ha hecho ninguna comparación. Llamo la atención de que no ha presentado ningún cuadro comparativo con el año pasado. ¿Por qué no ha presentado ningún cuadro comparativo con el año pasado? Para que no se vean las mentiras del presupuesto. Porque decir aquí lo que se quiere es muy fácil. Sostenerlos en cuadros comparativos con los del año pasado, se hubieran visto las mentiras en algunas partidas presupuestarias. Entrar ahora con una nueva función, la función financiera, a la de gastos de carácter general, social y económico, ¿para qué es? Pues para que no se vea que pierden peso las políticas sociales, porque la función de gastos financieros siempre ha estado en gastos de carácter general, en todos los presupuestos de España. Por cierto, este año el consejero no le ha sumado los 44 millones al presupuesto inicial del año anterior. ¿Recuerdan ustedes que el año 2013, cuando presentaron los presupuestos, hicieron la comparación no con los que salieron de la Asamblea del 2012, sino con los 163 millones que le habían quitado con los recortes? Sin embargo, este año no le han sumado los 44 que vamos a aprobar en esta Asamblea el próximo día 25 para hacer un análisis homogéneo. El señor, que es catedrático de Universidad de Contabilidad, podía haberle sumado los 44 millones para hacer un presupuesto comparativo homogéneo. Pero dicho eso, mañana, cuando hagamos un análisis exhaustivo de los presupuestos, estaremos en condiciones de decir si vamos a presentar una enmienda a la totalidad o no, porque hoy solamente podemos decir que estos presupuestos no son los presupuestos que necesita Extremadura, ni los que esperaban los extremeños y las extremeñas. Pero ya tendremos tiempo de analizarlos y mañana de profundizar en el análisis y plantear alternativas, y evidentemente nosotros le tenemos que decir a los extremeños que seguiremos defendiendo una política de generación de empleo, de estímulo a la economía real de la región. Vamos a presentar alternativas para que los presupuestos den respuesta a los problemas de la Extremadura real, de la Extremadura que no se ve reflejada en esos presupuestos, y si eso pasa por una enmienda a la totalidad, mañana lo anunciaremos, y si pasa por otras cosas, mañana lo diremos. Desde luego, de 1 a 10, está más cerca de que suspendamos estrepitosamente estos presupuestos a que los aprobemos. O sea, si le tuviéramos que poner nota a los presupuestos del señor consejero, estarían suspensos, tirando a muy suspensos. Pero no quiero adelantar nada hasta que la dirección del grupo no se reúna y diga qué vamos a hacer con estos presupuestos, si presentar enmienda a la totalidad o no. ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias.